Francisco Mesa Álvarez, ingeniero agrónomo de la INIA Intihuasi en la región de Coquimbo. Me corresponde presentar el estado de los recursos hídricos en Chile frente al cambio climático, efectos en su gestión, calidad del agua de riego y medio ambiente. Bueno, como antecedentes generales, el agua de riego en Chile se rige por el Código de Agua, que la define como un bien nacional de uso público y le otorga a particulares el derecho de aprovechamiento tal como está constituido en el artículo 5º. La gestión y la distribución del agua en una cuenca es ejercida por las juntas de vigilancia de río, según la medición oficial que es realizada por la Dirección General de Agua de cada río y es referida a un promedio caudal de río normal. El código también reconoce a todos sus usuarios y comunidades de hecho no organizadas. Los agricultores cuentan con la ley de riego, que es conocida como tal, que es ley de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, la 18.450, con la cual pueden mejorar la gestión y uso del agua, tanto intra como extrapredial respectivamente. Respecto a los derechos de aprovechamiento, finalmente señalar que una empresa sanitaria, por ejemplo, posee sus derechos debidamente registrados en el conservador como cualquier usuario o titular de derecho. Chile cuenta con 8.000 kilómetros de costa. Esto quiere decir que nosotros poseemos como país mucha agua, pero con un impedimento mayor, que es la salinidad. También destaca muchos lagos, lagunas, cuerpos de hielo, campos de hielo y un centenar de cuencas hidrográficas que pueden ser consideradas para hacer balance hídrico. También algunos ríos transfronterizos. Ya hace 25 años, la Dirección General de Agua y antes hacía sus proyecciones y las ha venido haciendo de los caudales de agua dulce disponible por cuenca cada año. Y en el año 98, en una conferencia, se publicó el balance con datos de mitad de los años 90, donde se señalaba, por ejemplo, que el uso agrícola alcanzaba el 81%, y el uso de agua potable el 4%, minería 7% y industria el 8% respectivamente. Y se hizo una proyección al 2020, donde todos estos usos aumentarían. Sin embargo, después vamos a ver que la disponibilidad no ha aumentado y es más preocupante porque va hacia la otra tendencia. Bueno, el 2015 se publicó la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos en Chile, con datos de 2002 al 2014 más o menos, donde uno puede apreciar un balance entre oferta y demanda en todas las regiones del país y aparece claramente en déficit todas las regiones del centro norte hasta la región de Valparaíso, muy amenazada la región metropolitana, ahí en espera la región de O'Higgins, y hacia el sur, claro, hay un balance positivo de agua disponible al año. Según el censo agropecuario oficial, el último, el 2007, hablaba de que la agricultura siempre se ha movido en 1.100.000, 1.200.000, en esta cifra, no ha cambiado en alrededor de muchos años, 50 años y tal vez sean más. Lo importante es que el riego localizado de alta frecuencia, de alrededor de unas 300 hectáreas en esa época, con esta estrategia nacional se actualizó y habría aumentado de 250.000, 300.000 hectáreas a unas 500, al menos unas 500.000 hectáreas. Es decir, eso nos está demostrando que hay una necesidad de utilizar más eficientemente en el mayor usuario del agua y que, bueno, en la región de Atacama y Coquimbo nosotros sobrepasamos el 70% de ese riego localizado de alta frecuencia. Y eso responde también a este fenómeno del cambio climático que es global en todo el planeta, pero algunos indicadores, por ejemplo, como el profesor Santibáñez, que siempre nos está entregando datos muy interesantes, que el año 2015 publicó la temperatura promedio oficial medida en Santiago, en la quinta normal, es el registro oficial de Chile. Las temperaturas promedios máximas siempre han ido al alza, y el 2015, donde termina este registro,
es claramente el año más alto en temperatura registrada. Bueno, solamente eso para decir que los cultivos y el mayor usuario del agua en Chile, que es la agricultura, bueno, se somete a esa mayor alza de temperatura y lo que hace este cambio climático entonces es exacerbar el funcionamiento metabólico o fisiológico de estas plantas y las expone, ¿cierto?, a periodos de estrés, donde no puede a lo mejor hacer fotosíntesis. Eso significa que va a haber afectado los rendimientos, la calidad de los productos, y nosotros tenemos que tratar de ayudar en ese clima o microclima en torno a los vegetales que estamos cultivando. Para seguir con la idea de la restricción hídrica, que significa el cambio climático y la disponibilidad de agua para el uso nuestro, aquí podemos ver que el balance actual está en torno, está deficitario, ya hasta la región metropolitana según esta estrategia del 2015, y hizo una proyección, que es lo que quiero destacar, a 15 años más, al 2030, y todas estas regiones, en vez de mejorar su situación, se empeora. O sea que el trabajo que hay que hacer no es menor, apoyando la disponibilidad de agua, ya sea con mecanismos, eficiencia, descubriendo nuevas fuentes, etcétera, pero esta es la tendencia a donde vamos. Y bueno, gran parte de ese problema se lo anexamos, ¿cierto?, a los efectos del cambio climático. Estos son antecedentes, datos, registros de la Dirección General de Agua. Lo que ellos publicaron fue, en este balance hidrológico del 2018, registros por década. Las últimas 3 décadas, ahí están, sus fechas, y muestran que en todas las cuencas, desde el norte, donde no hay precipitación y muy bajo caudal en los ríos, bueno, a medida que pasa por la zona central o mediterránea, bueno, cada década va en disminución la pluviometría y también los caudales que son congruentes con esa pluviometría. Y eso nos está indicando lo mismo que ya dijimos, que efectivamente estamos a una tendencia que sería el cambio climático, que sería disminución del agua dulce disponible. Solamente para marcar también con estudios de los glaciólogos, y nos dicen, miren, las nieves o los glaciares que tenemos, esto es el tapado en la región de Coquimbo, hace 40 años que empezó a retroceder y sigue su camino. Es decir, que la disponibilidad de agua, el refrigerador natural, está en disminución, y hace mucho rato. Y por otro lado tenemos una demanda del uso, consumo en aumento, porque aumenta la zona irrigada para hacer más alimento, y también aumenta la población, es decir, se contraponen dos situaciones que no nos convienen, pero esa es la realidad. Ahora, frente a ese panorama de menor disponibilidad de agua, ya sea por el cambio climático, porque la isoterma se subió, tenemos menos volúmenes, menos agua dulce, bueno, Línea ha tenido que trabajar ayudando, enseñando y capacitando a los agricultores con eficiencia de uso, a nivel de predio, a nivel local de cada agricultor, incluyendo tecnología, herramientas, sensores, una serie de elementos que ayudan a hacer más eficiente el agua. Pero eso también tiene su consecuencia, la vamos a ver. Bueno, dentro de todas esas capacitaciones, no solamente es cómo regar, sino qué dispositivo, el sistema de control de distribución del agua en el predio, los dispositivos de distribución o emisores, la fertilización, los diseños de los sistemas, el gasto energético, todo eso hace muchos años que el INE trabaja con diferentes proyectos y mecanismos de enseñanza y capacitación a nivel predial, desde muy pequeños agricultores a medianos y también grandes. Pero hoy día estamos también obligados a usar la nueva tecnología yendo hacia la agricultura 4.0, que es usar todas las mediciones que ya se hicieron mucho tiempo atrás, pero hoy día en tiempo real, de saber la cantidad de sales que tiene el suelo, cuánta agua necesita para lavar, cuál es la humedad, en qué tiempo se riega, etcétera, etcétera. Y también, si uno sabe que tiene menos disponibilidad de agua en la cuenca o en el sector donde está ubicado con su agricultura, bueno, tiene que buscar formas de disminuir la evapotranspiración, y también hay muchos avances en esto, desde los mulch, malla, semi-invernadero, etc. Hay muchos sistemas que tratan de bajar la evapotranspiración para disminuir el agua que se gasta en agricultura, pero también
el agrónomo sabe perfectamente que las plantas, los vegetales se alimentan según el agua que consumen. Ahí va el alimento, así que tiene que llegar a un equilibrio. Todos estos sistemas y la 4.0 que acabo de nombrar, en la medida que se hacen más eficientes, son más vulnerables. Es decir, que les falló el agua en horas, significa que en esas horas perdió rendimiento o calidad. Por lo tanto, hay que tener los sistemas de acumulación y se ha trabajado con la agricultura de cómo se enfrenta el sistema antiguo que era por turnos de canal, hoy día tener acumuladores cuando esos turnos no se pueden cambiar. Ya de forma individual, hasta semicomunitarios y embalses mayores, de tal forma de disponer a todo tiempo, a todo evento, el agua en el momento que la planta lo requiere, porque está siendo muy ajustado. Eso significa que el agua es menor, entonces hay que reconocer una cuenca. Esta es la cuenca del Elqui, desde las nacientes, pasando por esta es la laguna, este es el Puclaro, hasta llegar al mar. Hay que reconocer y caracterizar todos los cuerpos de agua disponibles, cómo están constituidos, qué es lo que tienen química, biológica y físicamente, y cómo los puedo aprovechar y ayudar de mejor forma, respetando lo que son las condiciones medioambientales. Entonces ahí aparece la calidad del agua, y aparece que el agua va a ser siempre un eje conductor, porque lo que se hace aguas arriba repercute agua abajo, porque el agua se mueve en forma natural en el ciclo hidrológico, por la pendiente hacia abajo, y hacia abajo hay más usuarios también. Entonces dice ahí aparece la problemática del agua, que es parte de lo que vimos, se subió la isoterma con el cambio climático, pero también tenemos fenómenos que son más impactantes en esos mismos cuerpos de agua que lo eran antaño. Eso significa que antes había capacidad de dilución de los cuerpos de agua, que hoy día cada vez son de menor capacidad. Y entonces ya esto ya no es bien visto, hay que preocuparse de lo que son en la explotación minera, sobre todo en las cabeceras, en las cuencas, tienen que tener su registro de seguridad, porque todo eso puede ser una contaminación que nos va a penar agua abajo. Y también la agricultura tiene que hacerse cargo de su trabajo, de sus explotaciones, y evitar la contaminación, que en este caso puede ser puntual, pero muchas veces difusa, de muchos agricultores o de muchas faenas sin saber exactamente quién la produjo más que otro. Uno de los elementos que se usan normalmente para detectar estos deterioros de los cuerpos de agua, porque ya tienen menos capacidad y en menos los volúmenes, son los gases disueltos, que pueden ser usados como indicador de deterioro, como bien digo, principalmente el oxígeno. A cierta temperatura tiene que haber cierta cantidad de partes por millón de ese elemento disuelto en el agua como gas. No estamos hablando de otra cosa. Y estos son el aire, que la composición del aire tiene estos elementos y que están ahí. Se usa mucho eso para saber el estado en equilibrio natural de un cuerpo de agua. También se ha usado de mucho tiempo, y esto se ha ido intensificando. ¿Por qué? Porque, por lo que les dije, ya los cuerpos de agua se han ido con más facilidad deteriorando. Entonces hay el monitoreo tradicional de tomar la muestra, enviarla al laboratorio, ver qué es lo que está ocurriendo ahí y tomar alguna reacción. Entonces, pero si uno entiende que esa agua está en equilibrio natural, está en intercambio gaseoso, bueno, tiene que entender que ahí hay comunidades que están viviendo de diferentes índoles, y por lo tanto uno puede hacer o levantar indicadores para ver que no esté en riesgo ese equilibrio natural del que les hablo. Y para ello entonces el país en el 2006, recuerdo, entró con una primera intento de hacer normas secundarias de calidad de agua. Secundarias porque son para el equilibrio natural con la parte medioambiental. Las normas primarias tienen que ver con el consumo humano principalmente, estamos hablando de agua, y entonces hay que, por cuenca, determinar una norma secundaria de calidad del agua para responder a los equilibrios naturales de los ecosistemas acuáticos que estén ahí desarrollándose o viviendo. Y eso significa entonces que hay que determinar los límites de la cuenca hidrográfica, son naturales, pero hay que estudiar su subcuenca y qué es lo que hay dentro y dónde tienen mayor vulnerabilidad de deterioro o amenazas agua abajo. Por lo tanto, por ejemplo, ahí dice riego con purines, porque seguramente hay una faena de animales. Acá una zona protegida, peces en peligro, qué sé yo. Se hace toda esta caracterización y se toman determinaciones y planes de manejo
a nivel de cuenca, con sus particularidades de cada subcuenca y con sus unidades para hacer el control. Esto no es tan sencillo, hay que determinar y crear todo eso. Bueno, eso significa entonces de que no solamente el agua hay que estudiarla, porque aquí está la columna agua, pero está en contacto con el sedimento, hay una interacción que hay que considerar, hay comunidades viviendo aquí, y eso hay que caracterizar por cuenca. Hay muchas cosas que ya se han perdido, pero esos elementos hay que tenerlo en vista y sirven de la preocupación de un país por el medio ambiente y son demostrables y se tienen que hacer. Entonces ahí hay una foto de lo que es el estudio de sedimentos de un río. Y los indicadores pueden ser múltiples, desde la vegetación ribereña, por ejemplo, en un río, la fauna íctica, como está acá, la medio ambiente, el 2017 sacó un manual para crear estas normas secundarias, cómo hacer el levantamiento de estos indicadores, que pueden ser también los macroinvertebrados, que tienen la particularidad de leer hacia atrás y hacia adelante, porque estas comunidades no desaparecen de un día para otro, tratan como nosotros de decir, primero decíamos que íbamos a mitigar cambio climático, después nos vamos a adaptar. Bueno, estas comunidades también hacen su trabajo y nos dicen a nosotros qué está ocurriendo ahí, y son muy buenos indicadores. En la parte físico-química, bueno, también ha avanzado mucho la tecnología y hay muchas formas y equipos de terreno de medir inmediatamente, y otros que están avanzando para medir cuestiones que hace de 20 o 15 años atrás, o 10 o menos, no teníamos posibilidad de tener una medición en tiempo real y remoto. Bueno, pero cuando uno habla de calidad de agua y tiene que pensar cómo va a enfrentar esta situación, cómo va a hacer este estudio, tiene que tener claro que hay múltiples parámetros y clasificaciones, desde los indicadores físico-químicos, que son todos estos que están acá, donde uno de los más útiles es la conductividad del agua, que es la cantidad de sales, pero también el pH, pero el pH está siempre respondiendo a desequilibrios naturales, es difícil que se mueva bruscamente, pero también están las temperaturas, bueno, todo lo que está acá, pero también están los indicadores microbiológicos, que son principalmente los coliformes, los metales esenciales que tiene que tener el agua para la célula vegetal y también la animal en muchos de los casos, y los metales que no necesitamos, pero que igual están porque forman parte de la litología de la roca y sobre todo nuestra cordillera de los Andes, que es rica en muchos de los minerales, pero que a veces nos juega una mala pasada porque está en exceso. Pero también están los compuestos inorgánicos, como los que se usan en agricultura, que son los nitratos, por ejemplo, y en muchas partes ya está muy alto, y los compuestos orgánicos como los que están aquí, los derivados de los pesticidas, etc. Bueno, rápidamente voy a señalar algunos casos de que esta es una tecnología finlandesa que nos dice, miren, midan no cada 3 meses o como lo hacen habitualmente, sino que en tiempo real. Trajimos un equipo, nos dicen, nosotros somos capaces de medir todos estos elementos. Bueno, trajimos para medir cobre, este aparato que está acá. Estos son datos de la DGA en el río de Elqui, que solamente el hecho de construir un embalse abatió, por ejemplo, las concentraciones de cobre. Ahí están, pero en el caso de los sulfatos, que es una sal, lejos de con embalse y todo, no bajó nada. ¿Por qué? Porque es una sal que se transmite, se diluye, va disuelta en el agua, y va ahí su concentración, y bueno, este aumento obedece a la mega sequía que tuvimos. Entonces nosotros estudiamos aquí en el río, pero aquí estudiamos salinidad en un acuífero, les voy a mostrar, y también bajo una minera grande acá en Choapa. Con este equipo medimos cobre cada 2 horas, y pudimos ver lo que pasó, pero aquí no les puedo mostrar los resultados, simplemente decir que se midió. Con este otro medimos salinidad en el agua, en el acuífero, en profundidad cada 1 metro, y también nos arrojó datos muy importantes en este sector que era más salino que este. Acá un canal que lleva agua de riego, pero que hoy día se ha impermeabilizado bastante, y todo el sector de riego de Pan de Azúcar aquí en Coquimbo, que son 8.000 hectáreas, bueno, han dejado de recargar el acuífero, y la consecuencia es el aumento de la salinidad. Y también por agricultura de 50 años, muchos nitratos, que les voy a mostrar si me alcanza el tiempo. Aquí están la concentración de cloruro, alto en el sector poniente, donde el acuífero no recarga bien, pero los nitratos, que es una sal igual que los cloruros, o una sal, bueno, está en todas partes alto.
Y la cuenca es esto, el canal recarga acá, pero no recarga acá, y aquí hay aumento de salinidad. Bueno, eso ocurrió en el sector poniente y en el sector que más se recarga es de menor pendiente, pero la misma situación. En 10, 15 años, el nivel freático cayendo. Y eso, bueno, aquí está el pan de azúcar que les mostraba recién, con alguna geometría o estructura abajo que hace estas diferencias. Pero esta condición hace que esto se salinice con mayor velocidad o tenga más carga de sales que la otra. Y tan alto que podemos estar hablando de 4.200 a 5.000 y más de decimes por metro. Nosotros instalamos la tecnología que medimos el acuífero y detectamos acuíferos superpuestos separados por capas de arcilla, que nos sirve, es muy útil para ver si queremos hacer recarga. Finalmente, en el tema de la concentración de sales, en esa zona estamos hablando, en el peor de los casos, según la normativa de riego 1333, es decir, que hay efectos sobre los cultivos, y los efectos son eso, acumulación en los follajes de muchos cultivos, frutales, deterioro, disminuye la capacidad foliar de los cultivos, distorsión en la nutrición, problemas de infiltración en suelo, etcétera, y manifestación de desorden fisiológico también. Bueno, solamente aquí tenía, muy rápido, ya no me queda tiempo, mostrar de que no todos los cultivos son sensibles a la sal de la misma forma y algunos necesitan más fracción de lavado que otros, y que con esta condición que recién les mostraba, bueno, finalmente ahí estamos nosotros con la idea de hacer un ensayo de recarga, estamos trabajando en un proyecto en este momento, pero el agua que se va a ir a la recarga al acuífero no puede ser peor que la que hay, ni deteriorar ambientalmente las comunidades vivientes en el acuífero. Se siguen los ríos, este es el Huasco, el otro era Choapa, este es Elqui, estamos hoy día levantando normas secundarias en la cuenca del Elqui, en la mitad del proyecto, muy interesante, y se ve que la mayoría de lo que no nos gusta viene del sector del Indio, de que una explotación minera que cerró ya hace bastantes años. Lo importante es saber que hay que hacer gestión integrada y ubicar cada cosa en su lugar en lo posible y tener indicadores para poder hacer llegar eso y avanzar en ordenamiento territorial, que puede ser esa fotografía, cada cosa en su lugar, y que tenemos que pasar de una gestión sectorial, que eso ha sido mayoritaria en Chile, hacia una gestión integrada. Creo que nos hemos movido en los últimos 20 años, pero todavía vamos por acá. Esa es mi presentación. Muchas gracias.